Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas en esta ocasión y vamos a ver un verso, o voy a leer un verso, y vamos a trabajar un poquito con este capítulo 3. Pero en el verso 28 noten lo que dice el apóstol San Pablo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra, como siempre nos da un placer en el alma el poder leer lo que tú has revelado a los hombres. Y yo te ruego, Señor, que lo que vamos a ver pueda abrir nuestras mentes y comprender que somos uno en Cristo Jesús. Oramos en el nombre de ese nombre, que es sobre todo nombre, que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hoy lo que voy a hacer es más bien una explicación o aclaración, que quizás para algunos ya está esto claro, y para otros a lo mejor es tema nuevo, o en fin, falta de información. Y la pregunta que voy a tratar de responder es ¿por qué la gente tiene diferente color de piel? Porque uno puede decir, bueno, ¿qué tanta cosa, no, con esto? ¿Es un tema eso para tratar? Bueno, no sería tema para tratar si el color de piel no hubiese sido un problema. Pero debido a que se ha convertido en un problema social, ignorar esto y ver qué respuesta tienen las Escrituras con respecto a eso, realmente es, hasta cierto punto, raya lo irresponsable. Porque la Biblia está justamente para responder a las problemáticas del hombre. Y ya he indicado anteriormente que los problemas que se generaron en el primer siglo son diferentes a los problemas que encaramos hoy, sociedades que evolucionaron, que crecieron, que tenemos distinta idiosincrasia, pero que de todas maneras, a través de las Escrituras, nos damos cuenta que Dios también tiene respuestas para los problemas de hoy. Y hoy tenemos un problema con el color de la piel. Cada vez que vemos a una persona que tiene tinte diferente, eso, no sé, despierta en nosotros algo adentro, en nuestro mecanismo psicológico, que nos lleva a juzgar a las personas, a hacernos de ciertos estereotipos, y eso lleva a la discriminación eventualmente y segregación de personas, que es uno de los grandes flagelos del mundo moderno y posmoderno. Resulta que la capa externa de nuestro cuerpo es la piel. Yo creo que todos lo saben eso, ¿no? Y si no lo sabe, bueno, sabe que tiene algo acá afuera que se llama la piel. La piel es el órgano más extenso que tenemos en nuestro cuerpo humano con que Dios nos diseñó. Y esto a lo mejor para algunos es una sorpresa, para otros ya es sabido, ¿no? Porque a veces la gente piensa que los órganos son los que están metidos dentro del cuerpo, los que están protegidos con la coraza ósea, allí adentro están nuestros órganos. Pero a eso se le llaman los órganos internos. Pero también esos órganos internos, Dios los protegió al diseñarnos esta caja, que es el cuerpo, y está cubierto todo eso con un miembro o un órgano externo que es
nuestra piel y que es el órgano más extenso, más grande del cuerpo humano. Ahora, entre las principales funciones que tenemos nosotros o que ejerce este órgano o la piel es el de protegernos de la invasión de factores externos, de cosas que pueden minar la salud de nuestro organismo. Hoy, en la etapa o en la era postdiluviana, tenemos necesidades diferentes a la prediluviana. La atmósfera cambió drásticamente después de aquel cataclismo global. Y entonces hoy estamos expuestos a una serie de cosas que pueden dañar nuestra salud, nuestro organismo. Y entonces el Señor, obviamente previendo todo esto en una forma maravillosa, lo que hizo fue diseñar al cuerpo humano justamente para hacer frente a las amenazas que atenten contra nuestra salud. Así que la piel es un medio de protección contra estas cosas externas, que pueden ser, qué sé yo, bacterias, algunos tipos de gérmenes, o pueden ser sustancias químicas, radiaciones cósmicas, los rayos ultravioletas que son tremendamente nocivos. Hoy la capa atmosférica ha cambiado y entonces estamos cada vez más expuestos, según dicen los que saben, ¿no? Esto, a la radiación de nuestro astro, el Sol, que es el que nos mantiene a todos con vida. A través de la piel, tuya y mía, se distribuye un pigmento, una pigmentación, un tono, un color o tinte. Y a ese color, esa pigmentación, para ser breve y no complicar la cosa, los que saben, los que estudian, le dieron el nombre de melanina. Repito, es un pigmento. Se le puso ese nombre, ¿no? Dios no le puso el nombre, los hombres le pusieron el nombre, cómo describir esa pigmentación. Y esa coloración es producida por una serie de células que también puso Dios en la creación, que son los melanocitos. Los melanocitos son los que producen, esas células producen ese tinte que se llama melanina y recorre todo nuestro cuerpo. Y la función principal de ese tinte o de esa melanina es justamente proteger la piel de los efectos invasores que pueden comprometer la salud de nuestro organismo. Es algo tremendo cómo Dios, en fin, se preocupó en mantener la salud o preservar la vida de las personas. Los melanocitos, es decir, las células que producen el tinte, son de color café. Es algo maravilloso. Y entonces la cantidad de melanocitos o células debajo de la dermis son los que producen, la intensidad de células es lo que producen la intensidad y variación de colores en cada uno de nuestras pieles, de nuestros rostros y nuestro cuerpo. Y es un tono de café, la tonalidad de café que tenemos todos nosotros, no solamente la gente morena o de piel oscura. Con esto, si ustedes van tomando nota de lo que estoy diciendo, nos vamos dando cuenta que entonces el color de la piel no es un carnet de identidad racial entre las personas. A ver si esto de una vez nos penetra a los seres humanos en nuestro endurecido casco. Porque hemos hecho un desastre con este tema del color de la piel. Y sin embargo, no es una cédula de identificación diciendo soy negro, soy blanco, soy amarillo. Y los disparates neo y pseudocientíficos que hemos estado observando cuando se hizo la división de raza entre los hombres en este mundo. Así que entonces la cantidad y tipo de melanina o tinte producido por los melanocitos o las células que producen ese tinte determina el tipo de color de piel que tenemos todos los seres humanos a través de todos los tiempos.
no la diferencia racial. Somos todos iguales, tal como lo dice la Biblia, portadores de la imagen de Dios. Así que entonces nos damos cuenta que nada tiene que ver la superioridad étnica, la superioridad para sojuzgar o someter a otros que consideramos inferiores por tener distinta tonalidad de piel, que un color prevalece sobre otro, que un ser humano por el hecho de tener un tinte de piel más claro se sobrepone o es superior al que está a su lado. Somos los mismos seres humanos creados a la imagen misma de nuestro Dios, pero con distinta tonalidad y variación en el color de su piel. Ahora, el color de piel que tienes tú y yo lo hemos recibido genéticamente. Es decir, nuestros progenitores pasaron a nosotros los caracteres hereditarios, que a su vez ellos recibieron de sus progenitores, es decir, lo que serían nuestros abuelos, y así vamos ascendiendo hacia, qué sé yo, nuestros bisabuelos y tatarabuelos, y vamos yéndonos hacia atrás en la cadena genética. Así que no nacimos con este color porque sí nomás, sino que lo hemos recibido de otros. Usted podrá decir, bueno, ¿cómo encaja todo esto, no, con el tema de la Biblia y lo demás? Bueno, déjeme que le explique esto. Hasta más o menos donde nosotros podemos extendernos a las posibilidades del pasado, porque se puede caer en mucha especulación cuando hablamos del pasado, especialmente cuando abrimos las Escrituras, pero hasta donde podemos colegir por lo que nos dicen los registros sagrados. En el libro de Génesis capítulo 11 tenemos registrada la famosa historia de la construcción de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de eso? Los hombres allí, para no meterme mucho en el asunto, quisieron desafiar a Dios, quisieron ver cómo podían construirse esta torre para llegar a Dios y desafiarlo, ¿no? Y Dios, previendo todo el lío que había y lo que pasaba en el corazón de ellos, lo que hizo es confundir la lengua o el idioma que hablaban las personas. Por aquel entonces todo el mundo hablaba el español, ¿no? Todos hablaban el mismo idioma. Y entonces eso tenía a la gente atomizada en ese lugar con el mismo proyecto. Y Dios, con el propósito de que la gente se expanda por todas partes, lo que hace es un fenómeno que no sabemos cómo fue, pero lo que hizo es confundir el idioma de la gente. Ahí la Biblia le dice la lengua, pero no es la lengua del músculo, sino el idioma que hablaban cada uno. Y entonces, claro, la gente tiene la tendencia de sentirse cómodo con las personas con quienes se entienden. Imagínense que si nosotros estuviésemos en este país y no entendemos una jota del inglés, sería aunque lo hablemos quebrado y todo lo demás, lo importante es que entendamos 4 palabras para poder entonces comunicarnos con el otro. Pero si estamos los que hablan en francés, en inglés, en español, y no nos entendemos, bueno, la tendencia es que busquemos las personas con quienes nos podemos entender. Y eso fue lo que sucedió justamente en la confusión de lenguas o de idiomas. Lo que la gente hizo fue comenzar a desplegarse, a identificarse con aquellas personas con quienes se entendían. Eventualmente, lo que va a suceder es un fenómeno de descentralización, desplazamiento y eventualmente colonización de tierras más afuera de ese perímetro donde vivían, y se cambiaron las geografías y se ampliaron, cada persona según su lengua. Así que el fenómeno de la confusión de lenguas o de idiomas lo que hizo justamente es dispersarse a las personas en diferentes puntos del globo. ¿Hasta dónde llegaron? Obviamente hasta el fin de la Tierra. Eso fue un proceso paulatino, no quiere decir que saltaron de repente del continente del Medio Oriente a Australia o América. Eso fueron con el tiempo moviéndose cada vez más lejos y tratando de buscar nuevos terruños para poder establecerse o colonizar. A medida que estas personas se fueron desplazando por aquel mundo conocido y se instalaron en diferentes geografías, se fueron adaptando a sus entornos, al lugar geográfico
donde se estaban ubicando. Y esto hizo que cada grupo produzca diferente cantidad de melanina o tonalidad de la piel para adaptarse. Es una respuesta natural o orgánica para adaptarse al medio agresivo al que se estaban asentando. En este caso, otra vez, estas adversidades externas que son, por ejemplo, la exposición a los rayos ultravioletas en diferentes partes del globo. Las personas que se desplazaron más cerca de las zonas ecuatorianas o ecuatoriales, es decir, el centro del globo terráqueo, quedaban expuestos a mayor cantidad de radiación y el cuerpo reacciona, las células, los melanocitos, comienzan a producir, recuerden que son de color café, y comienzan a producir mayor cantidad de melanina, es decir, la tonalidad, ese color amarronado, justamente para protegerse de los embates o las amenazas de los rayos cósmicos y también y especialmente los rayos ultravioletas. Las personas que en cambio se fueron ubicando más lejos de las zonas ecuatoriales, por supuesto, produjeron menos cantidad de melanina, por eso son de piel más clara. Los vemos, por ejemplo, la gente que vive en el sector de hoy, la Europa, Canadá, Estados Unidos, y quizás si nos vamos hacia el fondo mismo del planeta, la gente que vive en el sur de Sudamérica y cosas por el estilo. Así que notamos esa diferencia, esa variación en la tonalidad debido a la ubicación geográfica de las personas. Fenómeno, con el correr del tiempo se van a producir los movimientos en masa, los movimientos migratorios. La gente que están en las zonas ecuatorianas comienzan a desplazarse a regiones que están ocupadas por aquellos que obviamente estaban más lejos del Ecuador y tenían diferente intensidad de melanina y se mezclaron. Y entonces al mezclarse se funden, se mezclan los caracteres genéticos y entonces los hijos van a captar. No me quiero ser muy técnico en esto, eso se lo tenemos que dejar a los expertos, pero lo que hacen entonces es combinar los caracteres genéticos de ambos grupos y da por resultado un nuevo ser con una combinación genética. Se siguen mezclando con otros, con diferentes cócteles genéticos y lo que vamos observando es entonces una diversificación, una mezcla, me van entendiendo, un cóctel genético, que lo que va a dar lugar entonces es a un matiz aún mayor de tonalidades de piel entre los seres humanos. Y a medida que fue pasando el tiempo, y todavía hoy sucede, bueno, vamos observando ese fenómeno. A ver, si vemos a una persona con tonalidad oscura de piel que se casa con una persona que está en la franja extrema del otro lado, es decir, lo que llamamos de tonalidad clara, y se casan y tienen hijos, bueno, lo que vamos a notar es que se funden los dos caracteres genéticos y da por resultado un hijo o una hija con una tonalidad casi intermedia. En algunos casos hay un carácter recesivo, otro que es más fuerte y prevalece uno y otro. Y esta persona cuando se casa con otra persona que trae otro cóctel genético va a dar por resultado nietos con diferente coloración. Esto sin tocar el color de ojos, el color de cabello, la altura y otro tipo de cosas que complican el asunto. Esto es para más o menos, otra vez, yo no soy experto en estas cosas, esto es el trabajo de investigación nada más, pero que nos ayuda a darnos cuenta entonces que este asunto de ver a la gente por el color de piel, es de raza negra, de raza blanca o raza, no sé, ahora de arco iris o cosas por el estilo, no funciona. Estas son construcciones que se alejan completamente de lo que las escrituras nos dicen acerca de la naturaleza humana. Ahora, el color de la piel, entonces, nos damos cuenta que científicamente hablando, no pseudocientíficamente, sino científicamente hablando, no tiene absolutamente nada que ver con implicancias biológicas en términos de habilidades
o de inteligencia o de superioridad de un color de piel sobre otro color de piel, el color más claro sobre el color más intenso. Se trata entonces de una característica exterior de adaptación al medio ambiente. Miren, déjenme decirles una cosa, si nos ponemos a pensar crudamente el asunto, a ver, hay mucha gente que llaman de raza blanca, que consideraron en una época, en el siglo XX, que eran superiores a los de raza negra. Pongo entre paréntesis porque está mal esta clasificación. Que son superiores, pero cuando lo miramos biológicamente, al fin y al cabo los de raza negra son superiores a los blancos. ¿Por qué? Porque están mejor adaptados a los embates de los rayos cósmicos y los rayos ultravioletas. Así que lo que consideraban que eran superiores, en la escala biológica son inferiores. Están menos capacitados para defenderse de estas amenazas externas. Pero bueno, yo creo que la naturaleza irónicamente nos da un cachetazo para mostrarnos del estupidismo intelectual humano, que hacemos cosas que realmente van totalmente en contra del diseño de Dios solamente para someter y humillar a personas igual que nosotros. Cuando hablamos, mire, me llamó la atención, estaba mirando una estadística acerca de el cáncer de piel en la población mundial. Y me llamó la atención este dato. Se encuentra, el melanoma se le llama a este tipo de cáncer. Hay mayor incidencia de melanoma o cáncer de piel en la gente de piel clara que en la gente de piel oscura. Y la razón es justamente porque la gente de piel, ustedes saben que uno de los factores causantes del melanoma es los rayos ultravioletas. Por eso le dicen a la gente, recomiendan que se metan ahí crema cuando van a la playa, justamente para evitar la quemazón y, en fin, las consecuencias posteriores. La gente que vive en las regiones del centro del globo, debido al color de piel más oscuro, incluso en nuestra Latinoamérica, gente de piel oscura, están mejor capacitados y menos expuestos a sufrir el cáncer de piel. En cambio, yo, por ejemplo, estoy sonado. Y eso sí, el problema con esto es que, estaba mirando otro dato curioso, las personas de piel oscura son detectados con cáncer de piel en un tiempo más tardío. Y la razón es porque cuando aparecen las manchas en una persona de piel clara se detecta enseguida. La gente de piel oscura lamentablemente no lo detectan a tiempo y a veces entonces el cáncer está más avanzado. Así que tiene su pro y tiene su contra. Pero es algo que me llamó la atención, porque justamente eso muestra cómo la tonalidad de la piel nos sirve como un defensor. Por eso cuando ustedes se bañan con el sol, hay gente que se les olvida, primero se ponen rojos, que es la cantidad de sangre que se acumula en la piel, porque hay un daño y la sangre lo que hace es tratar de recuperar o reparar lo que se está arruinando. Pero entonces rápidamente los melanocitos empiezan a producir esa coloración para protegerlo de lo que se está exponiendo. Es una manera de salvarlo de una crisis. Es algo extraordinario, cómo Dios diseñó el mecanismo biológico nuestro. Ahora, esto da para mucho, estaba dándole vuelta al asunto y me perdía, ¿no?, en los razonamientos. Dios, pienso yo, y otra vez esta es una opinión, no lo tomen como algo dogmático, previendo la caída y sabiendo dónde iba a vivir el hombre, que ya no es el huerto del Edén donde todo está en perfección, sino que ahora el hombre se expone a un medio ambiente hostil. Dios creó al hombre previamente equipándolo para lo que venía por delante. Si Dios no nos daba esta capacidad de producir tinta en la piel, hoy no existe ser humano. Hubiésemos estado todos cocinados. Hubiesen producido la quemazón errores genéticos tremendos, mutaciones que hubiesen sido perjudiciales y hubiese terminado con la propagación de la raza humana. Y recuerden que la Biblia dice que Dios mandó al hombre poblar la tierra, multiplicarse, llenarla, porque eventualmente mandaría al Salvador. Así que
En esto yo veo cómo Dios ya preparó de antemano al ser humano para subsistir, para no ser condenado por este astro que Dios creó y que a la postre podamos llegar a conocer a nuestro bendito Salvador y llegar a la gloria mediante su gracia inefable. Otro detalle que tenemos que, tenemos que corregir nuestro vocabulario. Cuando personas de diferente color de piel se casan, ya debemos dejar de hablar en términos de matrimonios interraciales. No existe tal cosa. Este vocabulario que nos ha metido la sociedad, nosotros los cristianos hablamos en esos términos porque desde chicos se nos educó en las escuelas a hablar en esos términos. Pero hoy día cuando llegamos a las Escrituras decimos, pero está mal esto, estamos hablando mal. Estamos usando el vocabulario del mundo, no el vocabulario de las Escrituras. Yo le decía a mi señora, este estudio que vengo haciendo ya hace meses me ha revolucionado. Me ha ayudado, ayer fuimos a hacer unas compras a un supermercado enorme que hay por ahí y resulta que había gente, pero de todo país, y usted veía un crisol de colores. Y yo empecé a caminar y a mirar y contar cuántos colores había. Gloria fue a buscar unos huevos por ahí en una heladera y yo estaba parado afuera y pasaba toda esta multitud. Era un hormiguero el lugar. A mí no me gusta ir a hacer compras cuando está todo lleno porque se chocan los carros y me vuelvo loco. Pero bueno, teníamos que hacer eso y ahí me puse a observar a la gente y le daba gracias a Dios. Ayer comencé a ver a la gente diferente. Ya no veía razas, ya veía seres humanos. Y Dios pincelando a toda esa gente. Gente diferente. Hermano querido, esto que estamos estudiando nos tiene que ayudar a renovar nuestra manera de pensar y ver a nuestro semejante. No existen los matrimonios interraciales. Mi esposa y yo no somos un matrimonio interracial. Hugo y su esposa no es un matrimonio interracial. Eso es lo que dicen en la sociedad. Pero es el matrimonio entre dos seres humanos iguales, es decir, portadores de la imagen de Dios, que simplemente tienen diferente tinte de piel o melanina, que es una adaptación, no diferente raza, es una sola raza, la raza humana, con diferente cantidad de melanina en la piel. Esto es revolucionario, esto nos ayuda a pensar diferente, no como piensa la sociedad humana. Así que cuando nosotros miramos a personas de diferente tonalidad de piel, tenemos que mirarlo como nuestro semejante y eso va a abrir la puerta para que podamos acercarnos y compartir el Evangelio de Cristo. Que cuando miramos diferencias culturales no salgamos a juzgar a las personas, sino que podamos acercarnos a esas personas, darle la mano y decirle bienvenido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con Gálatas? Bueno, acá tenemos al apóstol San Pablo dándonos detalles que culminan en ese verso 28, donde echa por tierra todas las diferencias. Pablo le predicó a esta gente y lo que hizo fue dejar claramente establecido que la salvación es pura y exclusivamente a través de la persona y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto genera, hasta rabia en algunos que son de otras corrientes teológicas o de otras religiones. El hecho de que se diga que el cristianismo es exclusivo, que es único, el único medio de salvación, eso le pone los pelos de punta a las otras religiones. Ahora, muchos dicen que tenemos que ser pluralistas, que tenemos que aceptar otras religiones, pero el tema es que cada religión reclama ser exclusiva, que la manera de salvarse es siguiendo su religión. Así que yo veo una gran hipocresía cuando se atenta contra el cristianismo por decir que es exclusivo o exclusivista. En cuanto a salvación se refiere, somos exclusivistas. No hay salvación, no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y ese nombre es Cristo Jesús.
ninguno más. Los otros dicen no, es o nuestra creencia, o nuestro caudillo, nuestro profeta, o nuestro libro, o lo que sea, puede ser un palo, pero cada religión es exclusivista. Ellos pueden decir, usted puede escoger lo que quiera, pero acá le ofrecemos salvación. Bueno, el cristianismo está en la misma línea, es totalmente exclusiva. Y Pablo lo que hizo, en una temporada histórica donde había una pluralidad de religiones, dijo, la única manera de obtener la salvación es a través y por medio de la obra de Cristo Jesús. Ciertos judaizantes, es decir, judíos, que más o menos abrazaron parte del Evangelio, pero estaban agarrados todavía a la ley, lo que hicieron fue visitar a los creyentes de Galacia y comenzaron a predicar en contra de lo que enseñaba el apóstol Pablo. Es decir, arrebataron la idea de la exclusividad del cristianismo y lo que hicieron es convencer a algunos de los creyentes para que vuelvan otra vez al judaísmo y se aten al cumplimiento a rajatabla de la ley. Dice en el capítulo 3, fíjate en tu Biblia, versos 1 y 2, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu?» Y miren que está con mayúscula Espíritu, eso quiere decir el Espíritu de Dios. ¿Recibisteis el Espíritu, podemos poner entre paréntesis, de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente la respuesta es una, es por el haber recibido a Cristo por fe. Dios lo selló con el Espíritu Santo. Así que acá vemos el desconcierto del apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que ustedes escucharon el Evangelio claramente, entendieron el contenido del Evangelio y hoy vinieron unos individuos judaizantes que los convencieron para que se vuelvan para atrás? Vuelvan otra vez al concepto de salvación por las obras. Pablo está, pero completamente consternado con este asunto. Bueno, hoy la verdad que no está muy lejos la realidad de hoy con lo que encaraba Pablo en Galacia. Hay muchas personas que salieron del mundo, no del judaísmo, pero salimos del mundo, nosotros. Y bueno, nos hablaron del Evangelio una vez, aceptamos a Cristo como Salvador personal, dijimos amén, pero anduvimos un tiempo hasta que alguien nos vino a vender otra vez las ilusiones del mundo. ¿Y qué hicimos? Nos volvimos al mundo. Seguimos creyendo en Cristo, sí, Cristo es el Salvador, el Hijo de Dios, porque se nos enseñó un poco de Biblia, pero resulta que, a pesar de eso, estamos otra vez en el mundo. Y si no, dígame una cosa, ¿dónde está el pueblo de Cristo? Acá, por ejemplo, ¿dónde está la gente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con el cristianismo de hoy? La gente se vuelve al mundo. Esto tiene que producirnos consternación como se lo produjo el apóstol Pablo, el asunto de que los galatas hayan dado el paso para atrás. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Repito, no son judaizantes, pero son los militantes del mundo los que entran a la iglesia y secuestran a los creyentes para volver otra vez para atrás. ¿Quién os fascinó a ustedes? ¿Qué pasó con esta gente? ¿Qué sucedió con estas personas que dieron el paso atrás? Dejaron de obedecer la verdad. Ahí está el asunto. Abandonaron la obediencia a la verdad. Dice, verso 1, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Estas personas comenzaron a obedecer el fraude, comenzaron a obedecer la mentira, las ilusiones. Hermano querido, siglos atrás el concepto de raza no existía en el vocabulario humano. Pero en un momento dado, cuando se despertó el hombre en lo que es el movimiento racionalista, en el Renacimiento, el hombre comienza a abandonar, yo les hablé de esto, empieza a abandonar la revelación y le da crédito a la razón.
El hombre que fue traído a la luz del Evangelio terminó abandonando el Evangelio y volviendo otra vez para atrás. El periodo clásico, estamos hablando del siglo V, siglo IV antes del nacimiento de Cristo, tenemos una explosión del racionalismo griego o helénico, que luego de alguna forma por medio de conquistas, entró e influenció en el pensamiento de la Roma del primer siglo y eventualmente en los siglos II y III empezó a influenciar el pensamiento cristiano. Cuando entramos a la Edad Media observamos la fuerte influencia del racionalismo clásico, que obviamente va a ser eclipsado por la teología del medievo y la revelación. Lo que sucede en la Reforma es que el hombre recupera otra vez, hay un regreso a las Escrituras, un abandono a esta tendencia racionalista. Pero al mismo tiempo, como decía el Señor, crece el trigo y la cizaña, también el racionalismo iba cabalgando al lado de la revelación. A tal punto que en los tiempos modernos el hombre desplaza la Escritura a un lado y la humanidad lo que hace es abandonar la revelación y volver otra vez al racionalismo. Hoy el hombre es el que dicta lo que es la verdad. Y el racismo es el producto del racionalismo moderno. Hemos abandonado la verdad para escuchar la mentira. Y esa mentira del hombre raza dividido en diferentes tipos o estratos raciales, nos lo metieron en la cabeza y hoy forma parte prácticamente de todo nuestro credo antropológico. Bueno, en los versos 6 al 18, el apóstol Pablo va a tomar el ejemplo de Abraham y dice en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios. No dice que cumplió la ley de Dios, sino que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tomen nota que este hombre lo que va a hacer es pegar un salto, no a Moisés, sino más atrás. Porque los judíos decían hay que cumplir la ley. Y entonces a Pablo lo que va a hacer es darle un golpe letal a esa idea y lo que va a hacer es ir más atrás, antes de la ley, diciendo Dios justificó a Abraham, pero no por cumplir la ley, porque ni siquiera existía la ley todavía. Y sin embargo Dios lo justificó, pero ¿en base a qué lo justificó si todavía no es dada la ley? En base a la fe en Dios, en creer en Dios, confiar en Dios. Dice, él le creyó a Dios. Y eso Dios se lo adjudicó como justicia, no las obras de la ley. Así que Pablo le está dando un golpe certero a las enseñanzas de estos judaizantes. Verso 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Un judío diría, pero usted está loco, ¿cómo me va a decir semejante cosa? Nosotros somos los hijos de Abraham. Y el apóstol Pablo dice, no señor, no es tu identidad étnica lo que te une a Abraham, sino la fe que tuvo Abraham. La fe que tú tienes te conecta con aquel hombre. Dios no está mirando de dónde procedes étnicamente, sino en cuanto a la fe de dónde procedes. Por eso dice que estos están ligados a Abraham por el acto de haber creído. Y entonces concluye en el verso 8 diciendo, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, escucha, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán, no en la ley, sino en ti serán benditas todas las naciones. Los gentiles. Pare ahí, los gentiles. Los judíos pensaban que eran ellos, pero acá Pablo le está escribiendo a Gálatas, que son gentiles, no judíos. Ahora, la pregunta es, ¿y quiénes son los gentiles? Porque necesitamos entender eso para agarrar completamente lo que está enseñando Pablo y en última instancia cómo lo aplicamos nosotros al problema del racismo, que esa es la tónica de toda esta serie. En el Salmo 79, en el verso 1 encontramos a un tal Asaf, que era uno que trabajaba con la música en el templo. Y hablando de cómo los gentiles o las naciones habían profanado el templo, dice, oh Dios, vinieron las naciones, y esa es la palabra que tenemos en la traducción en español, naciones, a tu heredad han profanado tu santo templo.
Recuerda que tenemos una traducción de los textos originales. La palabra naciones en plural es goyim en hebreo. Goyim. El singular es goy. Goí es goyim, que es la palabra que aparece allí en ese lugar. Y la palabra goyim o goí significa pueblo o pueblos, nación o naciones de una región determinada. Eso quiere decir lo que escribió Asaf cuando dijo las naciones. Acuérdense que vinieron los babilonios, los persas, y en fin, toda una cantidad de gente mala, en fin, que lo que hizo fue tomar Israel y profanar el templo de Dios. A eso apunta Asaf. Cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, los que hicieron la traducción van a traducir esa palabra goyim o goí, es el singular, repito, con la palabra etnos. Etnos es el singular. En el caso de Gálatas, cuando dice gentiles, la palabra está en plural, es etne. Etnos es el singular, etne es en plural. De ahí viene nuestra palabra etnia o etnicidad, que es un conjunto de personas, las tres palabras, la palabra hebrea, goyim, etne o etnias, es un conjunto de personas con la misma identidad, pueblo o nación. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Así que cuando Pablo habla de gentiles, está hablando de personas fuera de los judíos que son de todo color, de toda etnia, de toda lengua, de toda nación. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que Dios no fue beneficiario de cierta etnia, los blancos o los negros o los latinoamericanos, que son los que somos del cielo, dicen algunos, que ya tenemos el idioma celestial y qué sé yo, o lo que sea, o la gente amarilla, o la gente roja, o vétale el color que usted quiera. Nosotros vimos que Linneo nos dio 4, Bloomer nos dio 5, y póngale números si quiere, ¿no? Separe la raza como se le dé la gana. En realidad somos todos un solo pueblo. A eso apunta la palabra gentiles. La palabra gentiles y naciones, fíjense que aparece ahí en el verso 8 la palabra gentiles, en la primera parte, y al final dice naciones. En griego es exactamente la misma palabra. En español las separan, pero gentiles y naciones es la misma palabra, etne o etnos en singular. ¿Me van entendiendo? Esto es importante porque van a ver a dónde nos lleva este asunto. Ahora bien, cuando seguimos mirando el asunto, nos dice este hombre en el versículo 10 que todos los que dependen, todos, esto quiere decir los judíos y los gentiles. Los judíos decían no, los gentiles quedaban confundidos, y Pablo va a decir esto, dice todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y ahí eso es una bomba atómica. Porque ponte a pensar, gente de todos los pueblos, de todo color, de toda etnia, que estaban en Galacia a lo mejor, vienen los judíos y dicen, no, miren, lo que dijo Pablo no va. Si ustedes realmente quieren bendición, tienen que cumplir la ley. Y Pablo entonces tira la bomba. Y no solamente se lo dice a los gálatas y a los judíos, pero nos habla la Escritura hoy. Porque todavía hoy hay gente que dice, tienes que portarte de cierta manera para ir al cielo. Y Pablo lo que está diciendo otra vez es que todos los que dependen de la ley, que dependen de las obras, ¿qué es lo que tengo que hacer según la ley? Esas personas están bajo maldición. A ver, una persona viene y te dice, tú tienes que hacer todo esto para ir al cielo, pero la persona te está haciendo creer que esto es lo que tienes que hacer para estar bajo bendición. Y en realidad lo que nos dice la Escritura es que al hacer obras permanecemos bajo maldición. Esto es un asunto gravísimo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque en la sociedad existe una cantidad enorme de gente, incluso hoy metidos dentro de la iglesia, que lo que sostienen es que tenemos que hacer una serie de cosas para ganar la salvación. Y resulta que aquellos que procuran cumplir la ley siguen bajo maldición. Es gravísimo lo que dice este hombre. Verso 11,
Dice, y además que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Tú no puedes decirle a Dios, mira, yo cumplí la ley a rajatabla. Porque Pablo nos está dejando claro hoy que nadie se puede justificar delante de Dios por medio del cumplimiento de la ley. Y entonces Pablo lo que va a hacer para resolver este problema es agarrar a estos gálatas que fueron secuestrados y los va a volver a secuestrar para Cristo. En los versos 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Otra vez, miren el contexto, ninguno se justifica para con Dios cumpliendo la ley, al contrario, está bajo maldición, pero entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo resuelvo el problema de la maldición? Bueno, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Para qué? Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance, otra vez mira, a los gentiles. Es decir, a personas de toda lengua, toda etnia o color y toda nación. A toda persona, no a un grupo determinado o un color determinado, sino a personas de todo color, de todo matiz. Y la razón es porque todos somos los mismos, pero solamente con distinta cantidad de melanina en nuestra piel. A ver si nos entra este asunto. Dice este hombre que es en Cristo en quien recibimos la bendición de Abraham, a fin de que por la fe recibamos la promesa, y otra vez en mayúscula, del Espíritu, entre paréntesis, Espíritu Santo. Entonces, Pablo lo que va a hacer ahora es adelantarse a un interlocutor diciendo, pero y entonces dígame usted una cosa, Pablo, ¿para qué sirve la ley? ¿Por qué Dios, en lugar de mandar la ley, no fue directamente al tema de Cristo y se terminó el asunto? Porque al fin y al cabo lo que yo noto es que la ley es una especie de tropezadero. Viene alguien agarrándose de la ley y lo que hace es confundir a la gente. ¿Por qué no Dios no evitó meter la ley en el medio y directamente metió el tema de Cristo? ¿Para qué sirve la ley entonces si no hay hombre que se pueda justificar por medio de la ley? Y entonces Pablo lo que va a hacer es responder a ese posible interlocutor y dice, fue añadida a causa de las transgresiones, verso 19, hasta que viniese a quien, a ver cómo dice esto, que viniese la simiente en singular a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, etc. Así que Pablo, si alguien pregunta para qué vino la ley, lo que está indicando es que la ley tuvo su tiempo y tuvo su función. Fue algo del pasado y que tuvo una función. Y la función era de mostrar, de exponer las transgresiones, el pecado. De mostrarle al hombre que el hombre es pecador. Que el hombre ni siquiera puede cumplir las demandas más mínimas de Dios. No hay nadie que puede cumplir los 10 mandamientos. Siempre vamos a fallar en algo. No hay hombre que haya podido cumplir y no va a poder cumplir la ley. Así que la ley tuvo como función exponer la desesperante necesidad que tenemos los seres humanos. Por eso es Dios que proveyó a Cristo. Y la función última y la más importante de la ley era un tutor que nos lleva a aquel que realmente puede darnos la salvación, que era Jesucristo. Por eso este hombre dice en el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Para qué? Dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Se dan cuenta la dinámica del capítulo 3 cómo va? Judíos que decían, no, hay que volver a la ley. Pablo dice, no, si tú te vas a la ley no vas a poder encontrar justificación. Estás bajo maldición. Bueno, pero ¿y entonces en qué quedamos? Y entonces Cristo lo lleva de nuevo, lo secuestra de nuevo de estos asaltantes, lo lleva otra vez a la cruz, lo lleva otra vez a Cristo. Porque es en Cristo donde la persona recibe bendición, no maldición, es redimido de la maldición. Y entonces la persona puede estar segura que por su fe en Cristo obtiene la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, ahora sí Pablo dice, ya no hay judío ni griego. El griego era considerado un gentil.
no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, es decir, los de la fe, sois uno en Cristo Jesús. Y esto es importante porque en el debate acerca del racismo es todos vosotros los que están en Cristo, porque los que están afuera de Cristo van a seguir debatiendo y van a seguir metidos todavía en la problemática del racismo, no lo van a resolver jamás. Pablo nos lleva a la conclusión de que en Cristo Jesús ya no hay diferencia. Esa es la tesis de Pablo. En Cristo no hay diferencia. Fuera de Cristo la gente hace diferencia. Los judíos hacían diferencia a los gentiles tenían sus diferencias, porque, ojo, los grupos étnicos también se consideraban unos superiores a otros. Los egipcios se consideraban superiores a los demás, los griegos también eran los educados y los demás eran los brutos, los bárbaros. Los romanos lo mismo, el ciudadano romano era la persona importante, el resto de la gente eran esclavos o la barbarie. Así que el problema de las diferencias étnicas siempre existió. No el racismo, ya lo indiqué esto como lo hemos visto en los últimos siglos, pero sí el problema étnico. Pero Pablo dice que en Cristo se termina todo eso. Dice este hombre, no hay diferencia. Y noten que hay tres cosas que dice Pablo. Uno, no hay diferencia de orden étnico. Dice este hombre allí en el verso 28, no hay judío ni griego. En otras palabras, hermano querido, no hay que confundir. A ver si nos entra de una vez por todas. No tenemos que confundir el color de la piel con la diferencia de calidad de persona. El color de la piel no diferencia la calidad de la persona. Una persona de piel oscura o morena no tiene menos calidad como ser humano que una persona de tez blanca. Los hombres hicieron esa clasificación, pero no existe. Eso es un mito. Es una mentira, es una construcción social, no lo que nos enseñan las Escrituras. El apóstol Pablo dijo que no hay diferencias de orden étnico. No es uno de Sudamérica mejor o peor que uno de Norteamérica, o de Europa, o de África, o de cualquier lugar del mundo, y viceversa. No solamente eso, pero tampoco hay diferencia en el orden social. Dice este hombre, allí no hay esclavo ni libre. En el sur de Estados Unidos, y esto generó una revolución en el país vecino, y en un sentido en Europa también, ojo, y acá en Canadá, aunque no fue tan intenso, pero también existió el problema de la esclavitud de la gente de morena, los traídos de África, pero existía esta diferencia de clase. Se consideraba que la persona de color claro, vamos a decir, de tez o tonalidad clara, era superior al otro, que se lo consideraba una subespecie humana y que tenía entonces la potestad de sojuzgar a esta persona y esclavizarla. Y Pablo lo que está diciendo hace 2000 años atrás es que no existe semejante clasificación. Oigan, en Roma existía la mayor cantidad de población o grupo étnico, eran esclavos, eran menos los ciudadanos romanos que los esclavos. Y Pablo lo que va a hacer es tirar una bomba que va a atentar contra las costumbres de la época. Y lo que va a decir es, no existe el concepto de la clasificación de esclavo o libre. En Cristo Jesús no existen tales diferencias. La sociedad implementa esa categorización, pero no aquellos que han entendido el Evangelio. Y luego dice que no hay distinción o diferencia en el orden de género. No hay diferencia entre el hombre y la mujer. Pero ¿cómo es que llegamos a convertir a la mujer en una especie de ciudadano de segunda clase? ¿De dónde salió eso? Eso no lo perpetuó el cristianismo o la religión cristiana. Eso es el hombre caído que salió con esta categorización social. Y es por eso que se levantaron movimientos militantes o el feminismo tratando de reclamar sus derechos, lo cual tenían toda la razón, y el cristianismo recto debe de ponerse del lado de esa defensa, porque es un principio bíblico. Lógico, no tenemos que amparar las otras ideas que se enlazaron con eso. Noten que el apóstol Pablo acá lo que establece es una diferencia duple en el género. Dice que no hay
varón ni mujer. Hoy lo que tenemos es un mosaico de género, se ha reinterpretado el concepto género y sexo. Ya lo voy a mirar un poco en otro momento eso, pero en definitiva hoy tenemos una ensalada rusa con este tema de género. En la Escritura se nos habla que no hay diferencia entre el hombre y la mujer. En cuanto a Dios se refiere, el hombre no es superior a la mujer, pero somos más fuertes. El hecho, a ver, yo a veces digo, creo que ya lo dije esto, ¿no? Más fuerte es del cuerpo, pero en cuanto a voluntad, yo se las regalo. Ustedes, yo he visto nacer a mis 3 hijas, las vi, escuché a mi esposa gritar, pude ver el nacimiento de algunos de mis nietos, y también Dios me dio el privilegio de ver eso. Y no solamente el parto es una cosa terrible, pero el proceso de los 9 meses de una mujer llevando a esa cosa ahí adentro, que lo único que hace es patear, molestar, romperle la espalda a la pobre madre. Ya desde ahí adentro, nadando el bichito ese, ya está haciéndole la vida imposible a la madre. Gracias a Dios por los chicos. Esto es todo broma, por supuesto. Me van a decir, miren lo que dice el pastor, es un bárbaro. Pero entonces, ahí está la mujer luchando. Viejo, nosotros a veces llevamos un termo colgado en la espalda, caminamos 2 cuadras y decimos, estoy cansado. Y la mujer se tiene que cargar esa bolsa de agua con un habitante adentro. Y después el proceso del parto. Yo no sé, pero a nosotros nos agarra un dolor de cabeza y pedimos a grito el frasco de aspirina, de Tylenol, y si es 3 mejor todavía, porque el normal no nos alcanza. ¿Saben lo que sería si nosotros tuviésemos que pasar por un parto? Yo vivo en el piso 11, yo creo que me lanzo. Y quizás podemos pasarlo, tenemos un hijo. Pero si me dicen, ¿querés tener otro? Es ni loco. No way, José. No. Que el mundo se quede como está. Si se termina en una generación, so what? I don't care. No es problema mío. Un hijo tendríamos. A los gritos. Mujeres que tienen... Mi abuela tuvo 14. Yo creo que algunas de las mamás por aquí del pasado, ¿no? Las abuelas pueden más o menos hacer la cuenta, tuvieron unos cuantos también. Así que mi hija mayor tiene 2. No sé si va a tener otro. Ojalá, qué sé yo. Natalia dice que no. Pero la mujer no es tan débil como nosotros pensamos. Por algo Dios la hizo la ayuda idónea. Si nosotros necesitamos ayuda es porque no somos tan autosuficientes como pensamos. ¿Se creen que porque tenemos músculo ya nos podemos bastar por nosotros mismos? Si es así, Dios hubiese hecho a todos hombres. Pero sin embargo dijo, no se encuentra la ayuda apropiada para el hombre, hay que hacer algo, otro ser distinto al hombre, y son ustedes mujeres. Así que Dios sabe lo que hace. No hay diferencia delante de Dios de orden de género. Para muchos hoy que abrazan las nuevas ideologías, otra vez se aplican las palabras del apóstol Pablo en el verso 1 que dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y en cambio estamos obedeciendo otra vez lo mismo que hicimos con el tema de la raza. Estamos otra vez obedeciendo estas cosas que fracturan la sociedad. Cuando hablamos del tema del racismo en el siglo XVIII y comenzaron a diferenciar a los hombres en raza, hicimos un desastre con la sociedad humana. Y ahora volvemos a caer en lo mismo. Estamos haciendo una diferenciación de géneros. Estamos pluralizando el género y estamos haciendo otro desastre que no trae solución, no unifica a los hombres, los diversifica todavía aún más. Tenemos una cabeza de termo, no queremos entender las cosas. Todos somos uno, todos somos un pueblo en Cristo Jesús. Y termina diciendo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Cristo es, hermano querido, el unificador. Nosotros los hombres somos los que desunimos a la raza humana. Y lo seguimos haciendo hoy con las nuevas ideologías de género. Estamos desuniendo, desconectando a los seres humanos con políticas del odio, de la grieta, de la división.
O sea que el apóstol Pablo deja claro la igualdad y la dignidad de todas las personas. En Cristo Jesús ya no hay diferencias basadas en la raza o en el estatus social o en el género de cada persona, entiéndase, dos géneros. O sea que todos poseemos el mismo color, la misma posición social y la misma dignidad. A ver, a mí me dicen que soy blanco, ¿no es cierto? Bueno, esto es blanco. ¿Soy blanco yo? Míreme bien. A ver, abramos los ojos. Otros dicen, no, algunos son negros. Bueno, dígame, esto es negro. A mí me enseñaron que este es el negro. Cuando usted ve una persona de color, ¿usted lo ve de este color? No, señor. Nosotros somos todos marrones. Es decir, el color de la célula que produce la melanina, los melanocitos. Y lo que al fin de cuentas somos todos marrones. Acá los veo a todos ustedes, son todos marrones. Lo que cambia no es el color, tenemos un solo color, lo que cambia es la intensidad del color marrón. Así que no somos negros, blancos, amarillos, somos todos marrones, simplemente la distinción de intensidad de ese color marrón. Algunos lo tienen más claro, otros tienen un marrón más oscuro, pero así nos diseñó Dios. El otro día leía otra vez el imbecilismo humano realmente es ofensivo. Decían, ¿de qué color era Cristo? ¿De qué color era Adán y Eva? Pero digo yo, a ver, perder el tiempo para tratar de ver de qué color era. ¿Qué diferencia hace, dígame usted, que descubramos de qué color, qué intensidad de melanina tenía Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Qué importa si eran de color café o si eran de color del papel? Dígame usted. A ver, ¿qué diferencia hace si de todas maneras, sea blanco, sea negro, sea amarillo, pecó y nos arrastró a todos en este problema? ¿Qué interesa si Cristo era de un color más fuerte o más claro? Lo cierto es que ese Cristo es el único medio de salvación y vida eterna para gente de color oscuro, color claro o de cualquier lengua, etnia o nación. Estamos perdiendo el tiempo para dividir a la gente, que alguien venga y diga, sí, Cristo es de color negro, así que los blancos son inferiores. Y los europeos dicen, no, es blanco y de ojos azules, somos superiores a ustedes. Y perdemos el tiempo enfocando a la gente en trivialidades que dividen a los hombres en vez de unirlos en ese Cristo que no interesa qué color de piel tenía. Y perdemos el tiempo escribiendo tesis teológicas acerca de la raza o el color de piel de nuestro Señor Jesucristo. Es una vergüenza. Por otro lado, Pablo en esta declaración nos lleva a luchar entonces y a negar rotundamente la discriminación racial, la discriminación social y de género con la cual hemos manchado o arruinado la humanidad contemporánea. Y por último nos impone el desafío entonces de descartar toda idea que imponga una salvación basada en méritos, una meritocracia salvífica, mérito en la raza a la que pertenezco o el grupo étnico al que pertenezco. Para ser salvo tengo que ser judío o tengo que ser latino. O el mérito étnico y social, es decir, tengo que ser de la sociedad bautista o pentecostal, o tengo que ser de cierto estrato social porque la gente baja es la maldita y la arruinada, o de diferente género. Los judíos tenían un concepto, los recalcitrantes decían que la mujer era un ciudadano inferior al hombre, de segunda clase. Algunos teólogos judíos en los tiempos de Jesús daban gracias porque Dios no los hizo una mujer. El colmo. Pablo nos deja con una verdad maravillosa, hermano querido, y es que todos somos uno en Cristo, que poseemos la misma dignidad intrínseca, el mismo estatus social, a pesar del género. Repito, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, tratémonos como tales, hermano querido. Tratémonos en la forma en que Pablo nos indica en esta declaración. Edmund Burke
dijo, un miembro del Parlamento británico del siglo XVIII, dijo: cuando los malos entran en combinaciones, los buenos deben asociarse. De otra suerte, sucumbirán uno por uno en un sacrificio sin piedad, en una lucha despreciable. Y eso fue lo que sucedió y está sucediendo en nuestro tiempo. Los buenos han sucumbido ante la pugna de los malos y lo que hemos hecho es torpedear las relaciones humanas. Y es por eso que hoy, en lugar de estar unidos, estamos divididos en base a diferencias raciales, de género, sociales. En Cristo, volvemos a ser uno, que es el programa intencional de nuestro Dios y Creador. Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias porque los conceptos que nos dejas nos ayudan a poder primero entenderlos y luego ver cómo los aplicamos a la problemática que abordamos hoy. Pablo encaraba la situación de diferencias étnicas, judíos que menospreciaban a los gentiles. Y hoy el problema es racial, ya no étnico. Es la superioridad de ciertos grupos sobre otros. Y esto es una calamidad. Incluso estas ideas se han metido dentro de la iglesia, Señor. Tal es así que hay quienes abogan por usar la iglesia como plataforma para avanzar las agendas académicas que justamente escriben acerca de las diferencias raciales, cuando deberíamos proclamar que somos una sola raza, un solo pueblo creado por Dios. Ayúdanos a cambiar nuestras percepciones y acomodarlas a los criterios de tu santa palabra. Y si alguien todavía no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, no interesa de qué etnia sea, cuál es la pigmentación de su piel, te ruego que por el Espíritu Santo los lleves, por favor, a los pies de esa bendita cruz, donde el Señor Jesucristo nos ofrece perdón y salvación y aún vida eterna. A ti te damos la gloria y te damos las gracias por hacernos un nuevo hombre en Cristo Jesús. Oramos en su nombre. Amén.